La madre alienígena estaba sola en la colina. Sus rodillas se hundían en la tierra húmeda. Sus manos temblaban mientras tocaba el pequeño montículo de tierra frente a ella. La tumba era diminuta, no más grande que el cuerpo de un niño. Sus ojos, grandes y plateados como la luna, derramaban lágrimas interminables. Cada gota caía silenciosamente sobre la tierra, empapándola como la lluvia. Susurró palabras en su lengua nativa. Con la voz quebrada, suplicó a los espíritus que guiaran a su hijo hacia el más allá. Ella suplicó al universo que la perdonara por no proteger lo que más importaba. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma como si sostuviera a un niño invisible. Su cuerpo temblaba tanto por el dolor como por el frío, el viento. El campo de batalla detrás de ella estaba en silencio ahora. Solo quedaban cenizas y piedras rotas. La guerra le había quitado todo, su hogar, su esposo, su gente, y ahora le había quitado a su única hija. Ella había cavado la tumba ella misma con manos sangrantes, demasiado débil para continuar, pero demasiado rota para detenerse. El mundo de la madre alienígena se había reducido a este único parche de tierra. No le quedaba nada, ni futuro, ni razón para seguir caminando. Apoyó su frente en el suelo y lloró con más fuerza. «Lo siento, mi pequeña estrella». Ella susurró, «Lo siento, no pude salvarte». El aire a su alrededor se volvió pesado. Un extraño sonido resonó débilmente a lo lejos. No era el viento, ni los gritos de los animales. Era algo más, algo humano. Pero ella lo ignoró. Su dolor era demasiado pesado. Quería quedarse allí para morir junto a la tumba del universo. Lo deseaba. Su mente reproducía el último recuerdo de su hija. La niña había estado tosiendo, débil, demasiado pequeña para luchar contra la enfermedad después de la guerra. Ella recordó sostenerla en las ruinas de su refugio, su pequeño pecho subiendo más y más lento, hasta que al fin llegó la quietud. La madre había gritado esa noche, gritó hasta que su voz se rompió, pero nadie vino, a nadie le importó. Ella creía que su hija había dejado este cruel mundo, así que la enterró con manos temblorosas y sin ceremonia. Solo amor. El montículo frente a ella era todo lo que quedaba, un recordatorio silencioso de su fracaso. La madre alienígena sintió que su pecho se apretaba mientras intentaba respirar. El mundo se desdibujó, sus lágrimas interminables. Luego, de nuevo, el extraño sonido llegó a sus oídos. Más cerca, esta vez era el sonido de botas presionando contra la tierra, pesadas y constantes. Su cabeza se levantó lentamente. Su corazón se detuvo. El miedo la invadió al ver una figura acercándose desde el humo. Una forma alta, con hombros anchos, cubierta de polvo. Un humano. Se congeló. Su especie y los humanos no eran amigos. La guerra le había enseñado que los humanos eran peligrosos, brutales, poco confiables. Su dolor se convirtió rápidamente en miedo. Presionó su mano sobre el montículo de tierra como si quisiera protegerlo incluso ahora. El humano se acercó. Su rostro estaba en sombras. Sus pasos eran cuidadosos. No llevaba un arma en las manos, pero ella no confiaba en él. Ella susurró entre dientes. «Vete». Su voz débil pero aguda. El hombre se detuvo a unos pies de distancia. Sus ojos estudiaron la tumba, luego la miraron a ella. Su rostro se suavizó, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, silencioso como el viento. Su corazón latía con fuerza. Pensó en correr, pero ¿a dónde iría? Pensó en pelear, pero no le quedaba fuerza. Se quedó congelada entre el miedo y la desesperación. El humano finalmente habló. Su voz era baja, casi suave. «Lo siento», dijo. Las palabras eran simples pero extrañas en sus oídos. Ningún humano nunca le había hablado de esa manera. Ella entrecerró los ojos preguntándose si era una trampa. Él miró de nuevo la tumba. Su mandíbula se tensó como si estuviera conteniendo su propio dolor. «¿Este es tu hijo?», preguntó en voz baja. La madre se estremeció, la rabia subiendo con su dolor. «No es tu asunto». Siseó. Sus uñas se hundieron en la tierra. El hombre asintió una vez. No discutió, no se acercó. Él solo la miró con algo que ella nunca había visto antes. Simpatía. El viento soplaba más fuerte.
levantando cenizas del campo de batalla hacia el aire. El cabello de la madre azotaba su rostro mojado. Sus lágrimas no cesaban. Su cuerpo débil, su espíritu roto. Sentía que no podía soportar otro momento. Pero entonces notó algo. El humano llevaba un pequeño bulto envuelto en tela. Sus brazos lo sostenían con cuidado como si fuera más frágil que el vidrio. Sus ojos se agrandaron, su aliento se detuvo. Su corazón, aún pesado por el duelo, se saltó un latido mientras un susurro de esperanza intentaba surgir. Quería preguntar, pero el miedo encadenó su lengua. ¿Qué estaba llevando? ¿Por qué vino aquí? El humano vio sus ojos parpadear hacia el bulto. Lo movió suavemente, casi de manera protectora, pero no reveló lo que había dentro. No todavía. Su voz, firme pero misteriosa, se llevó a través del viento. «No deberías llorar sobre esta tumba», dijo suavemente, «porque lo que enterraste no fue la muerte». Los ojos de la madre alienígena temblaron. Sus lágrimas se detuvieron por primera vez. Sus labios se separaron en incredulidad. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Una tormenta de preguntas estalló dentro de su mente. Ella lo miró, congelada entre el miedo y la esperanza, sin saber si estaba a punto de romperse aún más, o si su mundo entero estaba a punto de cambiar para siempre. El aliento de la madre alienígena se le atascó en la garganta. Su cuerpo se tensó mientras las palabras del humano resonaban en sus oídos. «Lo que enterraste no fue la muerte», él había dicho. La frase se repetía una y otra vez en su mente, retorciendo su dolor en confusión. Sus ojos plateados se fijaron en el bulto en sus brazos. La tela se movió ligeramente como si algo dentro hubiera despertado. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Pero su miedo, su desconfianza hacia los humanos, encadenaron su voz. El hombre permanecía tranquilo, sus hombros anchos, sus manos firmes. No había arma, no había armadura, no había amenaza en su postura, pero había misterio. ¿Por qué un humano se acercaría a ella en la tumba? ¿Por qué llevaría algo envuelto con tanto cuidado? Sus labios temblaron. Finalmente un susurro escapó. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Su voz se rompió como madera seca, débil y llena de dolor. El humano dio un paso lento hacia adelante. No lo suficientemente cerca como para alarmarla, pero lo suficiente para que ella pudiera ver el bulto con más claridad. La tela era vieja, rasgada, manchada de humo, pero la forma en que lo sostenía, apretado, con cuidado, protector, lo hacía parecer un tesoro. «¿Crees que tu hijo se ha ido?», dijo el humano. Su voz era baja, pero cada palabra golpeaba su corazón como un trueno. «Pero encontré algo, alguien». Se detuvo, los ojos buscando los de ella como si midiera si podía soportar la verdad. Su pecho se tensó. Su mente le gritaba que no esperara. La esperanza era cruel. La esperanza destruía a los rotos. Pero su alma se inclinó hacia adelante, desesperada. «No», susurró ella moviendo la cabeza. «Estás mintiendo. ¿Quieres algo de mí?» Los humanos siempre quieren algo. El hombre sacudió la cabeza lentamente. «No quiero nada», respondió. «Solo quiero que veas». El bulto se movió de nuevo, más suave. Esta vez, como un suspiro, las uñas de la madre alienígena se hundieron en sus palmas. Sus ojos se agrandaron, su garganta se cerró. Un sonido surgió dentro de su memoria. La débil respiración de su hija antes de que pensara que había muerto. Su cuerpo se inclinó hacia el bulto, pero sus pies permanecieron arraigados. «Muéstrame», susurró temblando. «Si esto es algún truco, te maldeciré hasta mi último aliento». «Humano». Los ojos del hombre se suavizaron. «Entonces me maldijiste después», dijo simplemente. Sus manos se movieron, despojando lentamente la tela sucia. El corazón de la madre se detuvo. No podía respirar, no podía moverse. Y entonces lo vio dentro de la tela. Yacía un pequeño niño alienígena, frágil y pálido. Su piel llevaba los mismos patrones que la de su madre, brillando débilmente como la luz de las estrellas bajo la tierra. Su pequeño pecho subía y bajaba débilmente, pero subía, bajaba. Vida. La madre jadeó.
Un sonido entre un sollozo y un grito desgarró su garganta. Sus manos volaron a su boca mientras sus rodillas casi cedían. No, no, no puede ser. Ella lloró. Sus ojos plateados se inundaron. Su cuerpo temblaba. Mi pequeña estrella, yo niño. El humano se inclinó más bajo, arrodillándose. Sostuvo al niño con suavidad, como si ofreciera el tesoro más precioso de la galaxia. El niño gimió suavemente. Un sonido tan pequeño, tan frágil pero real. La madre se cayó hacia adelante sobre sus rodillas. Sus manos flotaban sobre el niño, temerosas de tocar, temerosas de que fuera una ilusión, temerosas de que en el momento en que lo tocara, el sueño se haría añicos. Ella se había ido. La madre susurró. La enterré. La vi aún. La vi fría. El hombre sacudió la cabeza, sus ojos serios. Ella no se había ido. Su cuerpo estaba débil, demasiado débil para que sintiera su aliento. Pero la encontré superficial en la tierra. Le di aire, le di calor, y ella se aferró a la vida. El sollozo de la madre sacudió su pecho. Sus brazos finalmente rodearon a la niña. Ella acercó a su hija contra su corazón, sintiendo el leve pero constante aliento contra su piel. Ella está caliente. La madre lloró. Ella está caliente. Ella está viva. El niño se movió débilmente, su pequeña mano aferrándose débilmente a la tela de su madre. La mujer alienígena besó su cabeza una y otra vez, sus lágrimas mojando la cara del niño. «Perdóname», susurró. «Perdóname por dejar ir. Perdóname, mi pequeña estrella». El humano bajó la cabeza respetuosamente. No interrumpió, simplemente observó. Su mandíbula tensa, sus propios ojos pesados. Con un peso no expresado, pasaron los minutos en el sonido de sollozos, el viento llevando ceniza, el niño respirando suavemente. El dolor de la madre alienígena se había transformado en un temblor de alegría, pero la confusión golpeaba su corazón. Sus ojos se levantaron de nuevo hacia el hombre, afilados. Exigió. ¿Por qué la salvaste? Los humanos destruyen, matan, queman. ¿Por qué salvarías a mi hija? Los labios del hombre se presionaron en una línea delgada. Sus ojos parecían mirar más allá de ella, hacia recuerdos que no quería tocar. Su voz era suave cuando respondió. Porque una vez alguien salvó la mía. La madre se congeló. Su ira se desvaneció en silencio. No conocía su historia, pero la vio en sus ojos, el mismo dolor que ella cargaba, el mismo fuego de la pérdida. El silencio entre ellos se volvió pesado. El humano se levantó lentamente, acariciando. Sacudió el polvo de sus rodillas. «Manténla cerca», dijo. «Ella es frágil, pero es más fuerte de lo que piensas». Sus ojos miraron el montículo de tierra junto a ellos. La muerte no la llevó, no aún. La madre abrazó a su hijo más fuerte. Su corazón se llenó de miedo y gratitud. Aún no confiaba en él, pero sus palabras, sus acciones, no coincidían con las historias contadas sobre los humanos. Susurró, a medias para sí misma, a medias para él. Quizás el universo no solo toma, quizás también da. El hombre la miró durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, volvió su mirada hacia el horizonte. El humo aún se elevaba de las ruinas, y el peligro aún vivía en las sombras. Pero por primera vez en muchas noches, también había esperanza. La madre alienígena presionó sus labios contra la frente de su hijo. Sus lágrimas seguían fluyendo, pero ya no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de un corazón roto siendo reparado, lentamente, dolorosamente, pero de verdad. Y mientras los humanos estaban de guardia, en silencio, firmes, ella se dio cuenta de que cualquier secreto que él llevara había cambiado su mundo para siempre. La respiración de la niña era débil, tan débil que cada subida y bajada de su pecho se sentía como un frágil milagro. La madre alienígena la sostenía cerca. Temía que si aflojaba su agarre, su pequeña estrella desaparecería. Una vez más, sus ojos plateados nunca se apartaron del rostro de su hija. Contó cada respiración con oraciones primaverales para mantener vivo el ritmo.
El humano estaba sentado cerca. Su espalda descansaba contra un pilar de piedra roto. Su ropa estaba rasgada. Sus brazos estaban raspados y su cara estaba marcada por el agotamiento de alguien que había caminado a través del fuego. Sin embargo, sus ojos se mantenían agudos, enfocados en la niña, observando su pequeño pecho subir y bajar con un alivio silencioso. La voz de la madre rompió el silencio. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto?, preguntó. Su tono era una mezcla de asombro y sospecha. La enterré. No sentí vida. Sin embargo, aquí está, respirando de nuevo. La mirada del hombre se desplazó hacia ella. Se detuvo antes de responder, como si estuviera sopesando si ella le creería. Finalmente dijo: humanos, tenemos formas de luchar contra la muerte. A veces no con fuerza, sino con conocimiento. Tu hija se estaba desvaneciendo, pero no se había ido. Le di aire cuando no podía respirar. La calenté cuando el frío intentó llevarla. Empujé su corazón para que siguiera latiendo. Los ojos de la madre se agrandaron. Su especie no conocía tales métodos. Para ellos, la quietud significaba el final, pero esta humana, él había visto más allá del silencio. Había traído a su hija de vuelta del borde. Tocaste su corazón. Ella susurró: con tus manos. El hombre asintió lentamente. Con mis manos, con mi aliento, con mi voluntad, me negué a dejarla ir. Su voz se volvió más suave. Sé lo que significa perder a un hijo. No te dejaría cargar con el mismo peso si pudiera luchar contra ello. El cuerpo de la mujer alienígena temblaba. Su desconfianza hacia los humanos luchaba contra la verdad que veía ante ella. Su hijo estaba vivo. Su calidez era innegable. Los diminutos dedos de su hija se movían y se curvaban débilmente contra su pecho. La prueba de sus palabras descansaba en sus brazos, pero aún así su voz temblaba de sospecha. ¿Por qué ella? De todos los que han caído, ¿por qué mi hija? Los ojos del hombre se bajaron. Su mandíbula se tensó. Porque una vez enterré una tumba demasiado pequeña, dijo en voz baja. Sus manos se apretaron contra sus rodillas. Y nadie salvó la mía. El silencio cayó pesado entre ellos. La madre lo miró de verdad, y por primera vez no vio a un soldado enemigo, no a un destructor humano, sino a un hombre esculpido por el dolor. Su sufrimiento no era tan diferente del suyo. Su pérdida le había dado la fuerza para salvar donde una vez había fallado. La niña pequeña se movió. Un sonido débil escapó de sus labios. La madre jadeó y la acercó más, susurrando su nombre una y otra vez. Los párpados de su hija parpadearon, dos luces tenues brillando debajo de ellos. Lentamente sus ojos se abrieron, borrosos y confundidos. El sollozo de la madre se convirtió en una risa entrecortada y temblorosa, pero aún así risa. «¿Estás aquí?», ella susurró al niño. «¿Estás aquí, mi pequeña estrella?». Los labios de la niña se separaron. Un sonido tenue se escapó. «Mamá». Su voz era pequeña, frágil como vidrio roto, pero era suficiente. Era todo. La madre lloraba con más fuerza, presionando besos en la frente de su hija. «Pensé que te había perdido. Pensé que las estrellas te habían llevado». Lloró. «Pero volviste. Volviste». La niña parpadeó débilmente. Su mirada se movió lentamente hacia el humano que estaba sentado cerca. Ella lo estudió con confusión inocente. Luego, con esfuerzo, su pequeña mano se levantó, alcanzando torpemente en su dirección. La madre se tensó. Sus ojos siguieron la pequeña mano que se estiraba hacia el humano. Su corazón luchaba entre el miedo y la gratitud, pero el gesto de la niña fue claro. En su debilidad, extendió la mano hacia el hombre que la había devuelto a la vida. El rostro del humano se suavizó. No se acercó más. Solo levantó ligeramente la mano, reconociéndola. «Descansa, pequeño», susurró. «El mundo necesita tu aliento». La madre lo abrazó más fuerte. Sus lágrimas empapaban la piel del niño. Sin embargo, en su pecho se agitaba un nuevo sentimiento. Un calor que no había conocido desde antes de la guerra. Esperanza. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era baja pero firme. «Ella necesita comida, calor y tiempo. Su cuerpo es débil.
pero tiene un espíritu fuerte. No dejes que la desesperación la tome de nuevo. Lucha por ella en cada momento. Eso es lo que ella necesita ahora. La mujer alienígena lo miró, sus labios temblando. Y si no puedo, los ojos del humano se encontraron con los de ella, agudos y firmes. Entonces lo haré. Su corazón titubeó. Durante tanto tiempo había visto a los humanos como monstruos. Sin embargo, aquí había una que hablaba como si la supervivencia de su hijo fuera su propio deber. Su miedo no desapareció, pero una semilla de confianza comenzó a arraigar profundamente dentro de ella. La noche se oscureció más. La ceniza flotaba como nieve a su alrededor. El humano recogió trozos de madera rota y construyó un pequeño fuego. Su resplandor pintaba sus rostros de oro y sombra. La madre se sentó cerca, su hija envuelta estrechamente en sus brazos. El fuego crepitaba suavemente, llenando el silencio. El humano miró a la madre. «Dime su nombre», dijo en voz baja. La mujer dudó y luego susurró. «Leora. Significa luz de las estrellas». El hombre lo repitió suavemente, casi para sí mismo. «Leora». Su voz transmitía respeto, como si hablara una palabra sagrada. El pecho de la niña subía y bajaba, más fuerte ahora. Su pequeña mano se aferraba a la tela de su madre y no la soltaba. La mujer alienígena presionó su mejilla contra la cabeza de su hija, susurrando promesas que una vez pensó imposibles de cumplir. Y aunque las sombras aún acechaban más allá del fuego, aunque el peligro no había desaparecido dentro de ese pequeño círculo de calidez, la vida había regresado. La madre miró a través del fuego al humano. Sus miradas se encontraron. No se necesitaban palabras. La verdad era clara. Su hija vivía gracias a él. Y por primera vez, la madre alienígena se preguntó si la guerra entre sus razas era solo un muro construido de mentiras y dolor. Uno que quizás, solo quizás, podría ser derribado. El resplandor del fuego pintaba la noche con una luz temblorosa. La madre alienígena se sentó cerca. Su hija estaba acurrucada fuertemente contra su pecho. Ella había pensado que la pequeña tumba era el final. Sin embargo, aquí estaba la niña, respirando. Sonidos cálidos, susurrantes y suaves que hacían temblar el corazón de la madre. Su mano acariciaba el cabello de la niña. Su voz, una melodía rota de alivio. «Leora, mi pequeña estrella, estás aquí, estás a salvo». Ella susurró el nombre una y otra vez, como una oración. La niña se movió débilmente, sus ojos medio abiertos. Sus pequeños labios se movían para formar una palabra. «Mamá». La madre alienígena lloró más fuerte, presionando sus labios contra la frente de la niña. Sus lágrimas caían sobre las mejillas de la niña, pero la pequeña no se inmutó. Se aferró a la tela de su madre con dedos frágiles, negándose a soltarla. La tumba había prometido muerte, pero ahora la vida se aferraba obstinadamente en sus brazos a través del fuego. El humano se sentó en silencio observando. Su rostro estaba surcado de sombras, sus ojos cansados pero serenos. Había visto este momento antes en otro tiempo con otro niño, el suyo. Pero ese recuerdo pertenecía a la tristeza, no a la alegría. Esta noche la reunión que él observaba pertenecía a ella, a ellos. La madre levantó la cabeza. Sus ojos brillaban plateados a la luz del fuego. Miró al humano, su voz temblando. «Ella me conoce. Ella me recuerda». Ella besó la cabeza de su hija nuevamente, susurrando suavemente. «Recuerda a su madre». El hombre asintió. Su voz era baja. «Por supuesto que lo hace. Nada es más fuerte que el amor de un niño». Él removió el fuego con un palo. Las chispas subían al cielo nocturno como estrellas. Su mirada se detuvo allí como si recordara algo lejano. La madre se movió, sus brazos meciendo suavemente a la niña. El peso se sentía tanto pesado como ligero, pesada con el miedo de perderla de nuevo, ligera con el milagro de tenerla una vez más. Susurró. «Pensé que la había perdido para siempre. La enterré. Con mis propias manos maldije a las estrellas por robarla de mí». Su voz se quebró, pero aún estaba respirando. Y no vi. Su pecho se apretó con culpa. Acercó a su hija más cerca. «La fallé», susurró amargamente.
Una madre que no puede proteger a su hijo no es nada. Los ojos del humano se levantaron bruscamente. Su voz se volvió firme. No la fallaste, luchaste, soportaste, la enterraste porque creías que se había ido. Hiciste lo que haría cualquier madre. Pero ella todavía vive. Y ahora ella te necesita más fuerte que nunca. La mujer alienígena se congeló. Sus palabras penetraron profundamente en su corazón. Sus lágrimas se desaceleraron, reemplazadas por una quieta fortaleza. Miró hacia abajo a su hijo. Vio el frágil pero real aliento subiendo en su pecho y asintió débilmente. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. La niña se movió de nuevo. Sus ojos parpadearon, abriéndose más esta vez. Luz dorada brillando débilmente en sus profundidades. Miró a su madre, luego al humano al otro lado del fuego. Por un momento, su mirada se detuvo en él. Sus pequeños labios se movieron torpemente susurrando un sonido. ¿Quién, hombre? La madre jadeó sobresaltada. Se volvió hacia el hombre con los ojos muy abiertos. Habló de ti. El pecho del hombre se apretó. Sacudió la cabeza lentamente. No debería desperdiciar su fuerza en mí. Todo lo que importa es que ella hable, aunque sea un poco. Sus labios se movieron en la más leve sonrisa. Su voz es un regalo. La madre abrazó a su hija más fuerte. Su voz estaba en silencio cuando la enterré y ahora regresa. Ella besó la sien del niño nuevamente, sus lágrimas plateadas deslizándose por sus mejillas. El fuego crepitaba, llenando el silencio. La noche llevaba el sonido distante de escombros moviéndose y gritos lejanos. La guerra no estaba lejos. El peligro aún acechaba la tierra. Sin embargo, durante un frágil círculo de tiempo, la esperanza había atravesado las cenizas. La madre finalmente hizo la pregunta que ardía dentro de ella. ¿Qué pasa ahora? Miró al hombre. La sospecha persistía, pero ahora era más débil. ¿Por qué te quedas aquí con nosotros? Le has dado vida, pero ¿por qué arriesgar la tuya? Los ojos del humano se encontraron con los de ella de manera firme. Su voz era tranquila pero pesada con la verdad porque ella no está a salvo. Tú no estás a salvo. Los que quemaron esta tierra volverán. No les importarán las lágrimas de una madre ni el aliento de un niño. Si caminas sola, la perderás una vez más. Su corazón se retorció. El miedo le oprimió el pecho. No tenía hogar, ni aliados, ni fuerzas restantes. Solo tenía a su hijo, y hasta ese frágil regalo podría escaparse. Su voz bajó a un susurro. Entonces, ¿a dónde vamos? El hombre miró al fuego, su mandíbula tensándose. A un lugar donde ella pueda sanar, donde tú puedas descansar. No está lejos, pero el camino es peligroso. Miró a su hija, su voz suavizándose. Pero juro que no la dejaré caer de nuevo, no mientras aún respire. La madre alienígena lo estudió. Su desconfianza hacia los humanos luchaba con la innegable verdad. Su hijo vivía gracias a él. Los débiles ojos dorados de su hija, parpadeando débilmente hacia el hombre, parecían no tener miedo de él. Solo un reconocimiento silencioso. La madre bajó la mirada. Su mano acariciaba la pequeña espalda de su hijo. Su voz era suave, frágil pero decidida. Entonces lo haré por ella. El humano asintió una vez. No había orgullo en su rostro, solo deber solemne. Se reclinó hacia atrás, cerrando los ojos brevemente, dejando que el calor del fuego descansara sobre su piel maltratada. La madre alienígena presionó su mejilla contra la cabeza de su hija. Su corazón seguía siendo una tormenta de miedo, culpa y gratitud, pero a medida que los suaves suspiros de su hija se transformaron en un ritmo constante, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer. Esto no era un sueño. Esto era real. Su hija estaba viva. Sus brazos estaban llenos. Su alma ya no estaba vacía. La tumba sobre la que había llorado ya no era un lugar de tristeza. Ahora era un recordatorio de lo que casi se había perdido y de lo que había regresado milagrosamente. Y aunque los enemigos acechaban en las sombras, aunque el peligro presionaba desde todos los lados en ese momento, madre e hija estaban completas de nuevo. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la madre alienígena creyó en el mañana. La noche se había vuelto tranquila,
Pero el corazón de la madre alienígena estaba lleno de preguntas. Ella sostuvo a su hija cerca de su pecho. Sus ojos plateados brillaban tanto con alivio como con inquietud. El humano había salvado a su hijo. Sí, pero ¿cómo había sucedido tal milagro? ¿Cómo podía su hija volver a respirar después de haber estado enterrada bajo la tierra? El fuego crepitaba suavemente, lanzando chispas al oscuro cielo. El humano se sentaba frente a ella, su rostro cansado. Sus ojos estaban sombreados por secretos que aún no había compartido. No era un hombre que hablara mucho, pero el silencio no podía responder a la tormenta en su pecho. Finalmente, la voz de la madre cortó la quietud de la noche. «Dime la verdad», susurró. «No lo escondas de mí». La enterré. No sentí aliento, ni calor, y aún así me dices que estaba viva. ¿Cómo? ¿Qué encontraste en la tierra? El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban calmados pero pesados con algo que lo oprimía profundamente. Exhaló un largo suspiro y habló. Encontré a tu hijo por accidente. Estaba buscando sobrevivientes en las ruinas. Mi gente se estaba retirando y yo me quedé atrás. Fue entonces cuando lo escuché. La madre frunció el ceño. ¿Escuchó qué? El hombre se inclinó hacia adelante, su voz en un susurro. Un sonido tenue, más débil que el viento. Al principio pensé que no era nada, pero luego me di cuenta de que era el sonido de la tierra moviéndose, como algo moviéndose bajo el suelo. Cavé con mis manos hasta que se me rompieron las uñas, y allí estaba ella. La garganta de la madre se cerró. Sus brazos se apretaron alrededor de su hija. ¿Quieres decir que estaba viva bajo la tierra? Apenas, su respiración tan superficial que incluso tu gente podría no percibirla. Su cuerpo frío, su pecho quieto, pero había una chispa. Pequeña, frágil, pero no desaparecida. Alguien pensó que estaba muerta y la enterró demasiado pronto. La madre jadeó. Su corazón se retorció dolorosamente. Yo era la que lloraba suavemente, su voz quebrándose. La enterré, no vivida. La di a la tierra porque pensé que la había perdido. Sus lágrimas caían calientes sobre la cabeza de su hija. La fallé incluso en la muerte. El humano sacudió la cabeza firmemente. No, no la fallaste. Estabas roto. Estabas de luto. No tenías herramientas. Sin entrenamiento. Viste la quietud y pensaste que era el final. Cualquiera habría creído lo mismo, pero la muerte no la había reclamado por completo. Aún no. La mujer alienígena lo miró, confusión en sus ojos. No completamente. La voz del hombre se volvió firme, casi como una lección. Hay momentos en que la vida cuelga de un hilo, cuando el cuerpo parece ausente, pero la chispa permanece. Los humanos lo llaman el borde de la muerte, un lugar donde un respiro más o menos decide todo. Ella estaba allí, enterrada viva, atrapada en el silencio, pero luchó. Su espíritu se aferraba a la vida, por eso escuché su tenue sonido. La madre tembló. El pensamiento desgarró su corazón. Su hija, atrapada bajo la tierra, aún respirando débilmente, esperando, llorando en silencio. Ella besó la frente de la niña, susurrando disculpas entre sollozos. Perdóname, mi pequeña estrella. Perdóname por dejarte en la oscuridad. La niña se movió. Sus diminutos dedos se enrollaban débilmente contra el brazo de su madre, como si respondieran a su dolor con un frágil consuelo. El humano se inclinó más cerca, bajando su voz. Le di aliento. Presioné su pecho hasta que su corazón encontró su ritmo nuevamente. Calenté su cuerpo con fuego en mis propias manos. No fue fácil. Su espíritu quería irse, pero no lo permitiría. Luché por su vida como si fuera la mía. La madre alienígena lo miró con ojos muy abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué lucharías tan duro por un niño que no es tuyo? Podrías haberla dejado, podrías haberte alejado. La mandíbula del hombre se tensó, sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Porque una vez me alejé, no por elección, sino por fracaso. Su voz se quebró por primera vez. Mi hija, no pude salvarla. Enterré su pequeño cuerpo con mis propias manos, y nadie vino a traerla de vuelta. Juró que si alguna vez encontraba otra vida al borde, no dejaría que las estrellas se las llevaran. No otra vez, el pecho de la madre dolía. Por primera vez vio no solo a un rescatador,
sino a un hombre marcado por el mismo dolor que ella cargaba. Su dolor estaba grabado en sus palabras, y fue ese dolor el que le dio a su hijo una segunda oportunidad. Su voz se suavizó, temblando de emoción. Entonces mi hija respira gracias a tu tristeza. El hombre asintió lentamente, y gracias a su fuerza se aferró a la vida cuando incluso la tumba se cerró sobre ella. No pienses en ella como débil. Ella es más fuerte que los dos juntos. La madre miró a su hijo a los ojos. Siempre le había llamado estrellita, pero ahora realmente veía la luz ardiendo en ella, tenue pero inquebrantable. Ella lo besó de nuevo y susurró: «Eres más fuerte de lo que jamás supe». El fuego ardía más bajo, pero dentro del círculo de su luz se había revelado la verdad. La tumba no había sido la muerte, sino una prisión de silencio de la que su hijo había regresado. La madre alienígena miró al humano de nuevo, la desconfianza desvaneciéndose lentamente. Quizás susurró: «La verdad de la muerte no es lo que pensaba. Quizás la vida no es tan fácilmente robada. Quizás la esperanza puede sobrevivir incluso bajo la tierra». Los ojos del hombre se suavizaron. Sí, y mientras ella respire, debes proteger esa esperanza, porque muchos intentarán arrebatarla de nuevo. La noche se volvió más fría. Las sombras presionaban en los bordes de la luz del fuego, pero la madre alienígena sintió algo que no había sentido desde que comenzó la guerra: fuerza. Su hijo vivía, sus brazos estaban llenos, y el humano que una vez fue su enemigo le había devuelto su mundo. La verdad de la muerte ya no era desesperación. Era el recordatorio de que incluso cuando el silencio cae, la vida aún puede susurrar. Y ese susurro podría ser suficiente para cambiarlo todo. El fuego ardía abajo, proyectando una luz tenue sobre la tierra arruinada. La madre alienígena se sentó cerca del calor, su hija envuelta de manera segura en sus brazos. La niña dormía ahora, su respiración suave, pero constante. Cada pequeño levantamiento de su pecho se sentía como una promesa, frágil, pero viva. El humano se sentó frente a ellos, en silencio. Sus ojos escaneaban la oscuridad más allá del fuego, observando, vigilando. La noche no era segura. La guerra había dejado sombras llenas de peligro. Sin embargo, dentro de ese frágil círculo de fuego, algo diferente vivía. Confianza, débil pero en crecimiento. Los ojos plateados de la madre lo estudiaron. Le habían enseñado toda su vida que los humanos eran enemigos, destructores, criaturas egoístas que solo tomaban. Sin embargo, este había dado, no tomado. Él había dado aliento a su hijo. Le había devuelto la esperanza. Su voz rompió el silencio, baja e incierta. Lo salvaste, pero también te quedaste. Podrías haberte ido después de devolverle. ¿Por qué permanecer aquí? El hombre la miró, su rostro calmado pero cansado. Porque el peligro no ha terminado. Si caminas solo con ella, no sobrevivirá a la noche. Ella necesita más que vida. Necesita protección, comida, refugio, sanación. ¿Y tú? Sus ojos se detuvieron en su cansado cuerpo. Eres demasiado débil para cargar todo eso sola. Los labios de la madre temblaron. Odiaba la verdad de sus palabras. Su cuerpo era delgado. Su mano aún estaba cortada de cavar tumbas y ruinas. Ella había sobrevivido solo a través del dolor y no de la fuerza de voluntad. Susurró amargamente: «Así que soy una carga». El humano sacudió la cabeza con firmeza. «No, tú eres su fuerza. Su aliento sigue al tuyo. Sin ti, ella no tendría nada por lo que luchar. Pero incluso la fuerza necesita apoyo». Sus palabras la impactaron. No como la espada de un enemigo, sino como una mano que se extiende a través de la oscuridad. Su pecho se apretó. Bajó la mirada hacia su hija que le besaba la frente. «Ella es todo lo que tengo», susurró. «Si la pierdo de nuevo, no tendré nada». La voz del hombre se suavizó. «Entonces no la perderás, no mientras yo respire». La madre miró hacia arriba bruscamente. Sus ojos buscaron su rostro en busca de una mentira, pero todo lo que vio fue una resolución firme. Era extraño, incluso peligroso confiar en un humano. Sin embargo, sus ojos no llevaban ningún truco, solo dolor y determinación.
Su hijo se movió débilmente en sus brazos, susurrando un sonido en su sueño. La madre la meció suavemente, cantando una antigua canción de cuna de su pueblo. Su voz temblaba, pero la melodía calmó los movimientos inquietos de la niña. El humano escuchaba. Su rostro era inexpresivo. Cuando la canción terminó, habló en voz baja. «Esa canción es hermosa». La madre parpadeó con sorpresa. «Es la canción de las madres en mi clan. La cantábamos para guiar a los niños hacia los sueños. Mi gente ya no está, pero la canción permanece». Sus ojos se humedecieron. Pensé que nadie volvería a escuchar eso. El hombre bajó la mirada. Ahora alguien lo ha hecho. Por un momento, el silencio creció entre ellos, no frío, sino cálido, frágil como la primera luz del amanecer. La madre susurró: «Quizás las estrellas te colocaron aquí, quizás te eligieron para devolverla a mí». Los labios del humano se movieron levemente, casi una sonrisa. «Quizás las estrellas te debían un regalo». El fuego chisporroteó mientras la madera crujía. Chispas se elevaron como luciérnagas en la noche. La niña se movió de nuevo. Su pequeña mano se deslizó del paño y rozó la mejilla de su madre. El toque hizo que el corazón de la mujer se hinchara. Presionó sus labios contra la pequeña mano, susurrando suavemente: «No te fallaré de nuevo». El humano se inclinó hacia adelante, su voz firme: «Entonces no la fallemos juntos». Sus ojos se agrandaron ante sus palabras. «Juntos», repitió ella. Él asintió una vez. «Tu amor le da razón para vivir. Mis manos pueden darle fuerza para sanar sola. Ella puede no sobrevivir. Pero si estamos lado a lado, tendrá una oportunidad». La madre alienígena lo miró durante mucho tiempo. La idea de caminar con un humano, confiar en un humano, era imposible una vez. Pero ahora, la vida de su hijo era prueba de que las cosas imposibles podían suceder. Ella exhaló lentamente, su voz suave: «Entonces caminaré contigo por ella». El hombre asintió de nuevo, tranquilo y seguro por ella. El vínculo no se expresó como amistad ni como paz. Era algo más profundo, algo nacido del dolor y la supervivencia, forjado en el fuego y la pérdida. No eran aliados por elección, pero por el frágil aliento de un niño que había atado sus destinos juntos. La madre se movió mirando el fuego. Si ella se vuelve fuerte de nuevo, si sobrevive a esta guerra, no recordará tumbas ni tristeza. Ella recordará solo que su madre y un extraño lucharon por ella. Recordará que la vida valía la pena aferrarse a ella. La mirada del humano se detuvo en ella. «Y eso será suficiente», dijo. El fuego ardía más bajo. La noche se extendía, y el peligro aún esperaba más allá de la luz. Pero dentro de ese frágil círculo, dos enemigos se habían convertido en algo más, unidos no por tratados o palabras, sino por el frágil latido de un niño. La madre alienígena presionó su mejilla contra el cabello de su hija. Su voz era un suave susurro llevado por las llamas. «Entonces que este vínculo sea forjado, no por mí, no por ti, sino por ella». Y el humano, aunque en silencio, asintió una vez más. Sus ojos firmes, su cuerpo listo. Por primera vez en muchos años, había encontrado una razón para luchar de nuevo, no por su propio hijo perdido entre las estrellas, sino por el pequeño que ahora respiraba entre ellos. El vínculo estaba sellado, frágil, pero irrompible, en el aliento de un niño que había sido sacado de la tumba. El cielo ya no era negro, una delgada línea de luz pálida se extendía sobre el horizonte. La primera señal del amanecer después de una larga noche de duelo y fuego. La madre alienígena se sentó con su hija en brazos, sintiendo el calor del pequeño cuerpo presionado contra su pecho. Cada respiración de su hija era un regalo, una promesa, una segunda oportunidad. El humano estaba a unos pasos de distancia. Su silueta se recortaba nítida contra la luz creciente. Sus ojos escaneaban la distancia donde el humo aún se enroscaba en el cielo. Sabía que la guerra no se había ido. El peligro aún acechaba como lobos en la oscuridad, pero por ahora se permitió un pequeño alivio. Esta madre y su hija habían sobrevivido otra noche. Los ojos plateados de la madre lo seguían. No había dormido. El miedo aún se envolvía alrededor de su corazón, pero la gratitud se sentaba a su lado, fuerte e innegable. Susurró suavemente a su hija: «Las estrellas me te devolvieron, pequeña.
y un extraño te cuidó durante la noche. La niña movió débilmente sus ojos dorados, abriéndolos lentamente. Miró primero a su madre, luego al humano. Una débil sonrisa tocó sus labios, pequeña pero real. Su frágil mano se levantó torpemente hacia él. La madre sintió que su pecho se apretaba al verlo. No retiró la mano esta vez. El hombre se arrodilló lentamente, cuidando de no asustar a la niña. Él extendió la mano, sin tocarla, pero dejando que sus pequeños dedos descansaran cerca de los suyos. «Eres fuerte», dijo en voz baja, «más fuerte que la mayoría de los que caminan por este mundo». Su voz no llevaba compasión, solo respeto. Los ojos de la madre se humedecieron de nuevo. Su voz temblaba. «No debería estar viva, sin embargo. Aquí está sonriendo». Besó la parte superior de la cabeza de su hija. «Ella es mi mañana». El hombre asintió. «Entonces debemos construir el mañana para ella juntos». La madre dudó. Sus labios se separaron. Durante tanto tiempo había vivido en un mundo donde mañana no significaba nada más que tristeza. Sin embargo, ahora, sosteniendo a su hija, viendo cómo abría los ojos de nuevo, se atrevió a creer. «Mañana», susurró, saboreando la palabra como si fuera nueva. «Sí, se lo merece». El humano se levantó y miró hacia el horizonte. La luz era más brillante ahora, ahuyentando las sombras de las ruinas. «Hay un lugar no muy lejos de aquí», dijo. «Un asentamiento donde se reúnen los sobrevivientes. Es peligroso llegar, pero más seguro una vez dentro. Allí ella puede sanar y tú puedes descansar». El corazón de la madre dolía de miedo, pero también de esperanza. «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Caminarás con nosotros?». Él la miró de nuevo, su mandíbula tensa, pero sus ojos firmes. «Caminaré contigo hasta que estés a salvo. Esa es mi promesa». Su pecho se llenó de algo que no había sentido en años. Confianza, frágil, pero en crecimiento. Ella asintió lentamente. «Entonces seguiremos». Comenzaron su viaje al amanecer. La madre envolvió a su hija cerca. El humano caminaba ligeramente adelante, siempre escaneando las ruinas en busca de peligro. La tierra estaba marcada por la guerra, edificios rotos, humo elevándose de fuegos lejanos. Sin embargo, con cada paso, el sol subía más alto, pintando el mundo de luz nuevamente. La niña se movió contra el pecho de su madre, susurrando sonidos tenues. Su pequeña voz llevaba vida, no silencio. La madre cantaba, suavemente para ella, la canción de cuna de su pueblo. Su voz ya no solo lamentaba, sino que cuidaba la esperanza. El humano escuchó. Su expresión era indescifrable, pero su paso constante. Como si la canción también le diera fuerza. Pasaron horas. Sus cuerpos dolían, pero el pensamiento de la seguridad los empujaba hacia adelante. En un momento, la madre tropezó, sus rodillas débiles. El humano estaba allí al instante, estabilizándola. «No te caigas», dijo. «Ella te necesita de pie». La mujer lo miró. Sus ojos plateados se llenaron de gratitud y dolor. «¿Y si no puedo?». Su mano se detuvo por un momento y luego se soltó. «Entonces los llevaré a ambos». Su pecho se llenó de emoción. Bajó la mirada hacia su hijo susurrando. «¿Escuchas eso, estrellita? No estamos solos». A medida que el sol subía más alto, finalmente llegaron al borde de un valle. Abajo se encontraba un grupo de refugios, humo saliendo de los fuegos, figuras moviéndose. «Sobrevivientes», señaló el humano. «Allí, ese es el lugar donde ella puede sanar». La madre miró fijamente, las lágrimas llenando sus ojos de nuevo. «Un lugar donde vivir», susurró. «Un mañana». Pero luego su pecho se apretó de miedo. «¿Y si me ven y me echan? ¿Y si la ven y nos odian? No soy humano». La mirada del hombre se endureció. Su voz tenía acero. «Entonces me verán a tu lado y sabrán que estás bajo mi protección. Nadie te tocará, no mientras yo respire». Los labios de la madre temblaron. Su hija se movió, su pequeña mano aferrándose fuertemente a la tela de su madre. Los ojos dorados de la niña se abrieron. Miró al hombre y luego susurró un sonido tenue. «Seguro». La palabra estaba rota,
pequeña. Sin embargo, golpeó tanto a la madre como al hombre como un trueno. La madre alienígena lloraba abiertamente, presionando sus labios contra la cabeza de su hija. «Sí, mi pequeña estrella segura», susurró. «Mañana vendrá para ti». El humano se mantuvo erguido, sus ojos fijos en el asentamiento que tenía delante. Su pasado aún lo atormentaba. La tumba de su propio hijo aún estaba grabada en su alma. Pero aquí, ahora, había cumplido una promesa. Había salvado a un niño. Le había devuelto el mañana a alguien que lo había perdido. Y mientras comenzaban a caminar juntos hacia el valle, madre, hijo y hombre, las ruinas detrás de ellos ardían en silencio. Pero la luz adelante se hizo más fuerte. La tumba había sido tristeza, pero el aliento de vida la había convertido en esperanza. El vínculo forjado en el duelo se había convertido en un camino hacia adelante. Y mañana, incierto, frágil pero real, les pertenecía.